Bendecido día, mis queridos hermanos y hermanas. En este maravilloso día que Dios nos regala, bendecimos, alabamos a Dios Padre Creador, a Jesucristo nuestro Salvador y al Espíritu Santo Santificador por este don tan maravilloso, es decir, porque Dios continúa regalándonos vida y tiempo para que nosotros mismos tengamos una conversión, un tiempo para que cuando Dios venga a nuestro encuentro podamos tener esa alegría y esa paz hacia Dios Padre en este día tan maravilloso, 9 de julio, jueves 9 de julio del 2026. Continuamos pidiendo, suplicando a Dios Padre Creador para que de esta manera también nosotros podamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios Padre, que así como alimentamos nuestro cuerpo, podamos alimentar nuestro espíritu también para fortalecer nuestro espíritu, que esta palabra de Dios que es viva y eficaz para que todos nosotros podamos como hijos, hijas, hijos de Dios alimentarnos. Y es interesante, mis queridos hermanos y hermanas, nuevamente continúo también agradeciendo a ustedes que vienen acompañándome día con día a la reflexión, al Evangelio del día con día, que continúan suscribiéndose en el canal de YouTube y a las personas que continúan siguiéndome en TikTok y que también le dan like. De esta manera que también ustedes, Dios les siga bendiciendo a todos los que me escuchan y continúen compartiéndolo. La meta nuevamente es para que todos como hijos de Dios verdaderamente vayamos alimentándonos con la palabra de Dios. Y de esta manera también continuamos orando bastante. Debemos de orar por el Santo Padre, por toda la Madre Iglesia, por los obispos, por los cardenales, los sacerdotes, lo que nos va a hablar el Evangelio, ¿verdad? Es importante. Y también continuar orando, por favor, unos por otros, nuevamente por el jovencito David Antonio Trujillo Martínez, por sus papás, por todos los enfermos del mundo entero, ¿verdad? Para aquellos que nos piden oraciones, también, por favor, nuevamente, continúen orando mucho por mí, Jorge Hernández y mi familia. Lo que va a hablar el Evangelio, ¿verdad? Escuchemos desde el principio al final, pero precisamente lo que han recibido, ciertamente que esto lo dice a los apóstoles, a los discípulos, al Papa, a los sacerdotes, pero también a nosotros como los que estemos tratando de evangelizar de una u otra manera, que gratuitamente lo hemos recibido y también poderlo dar gratis, ¿verdad? Porque lo recibimos gratis, es decir, sin cobrar. Y de esta manera nos esforzamos también para que de esta manera, mis queridos hermanos y hermanas, a nadie se les cobra, ni se les está cobrando ni cobrará, sino al contrario. Lo único que pido es que oren mucho, por favor, por mí, para que Dios me guíe con la gracia del Espíritu Santo. Es importante entonces nuevamente continuar de esta manera rezando bastante por el Papa y por todos los enfermos. Aclamemos al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy está tomado en Mateo capítulo 10, versículos 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa, y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna del saludo de paz de ustedes, no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, qué palabra tan maravillosa, el evangelio tan hermoso que Dios nos regala en este día para alimentarnos. Pero también es importante poder meditar un poquito también en lo que es la lectura. La primera lectura da a continuación lo que es el profeta, nuevamente el libro del profeta Oseas, ¿verdad? Y es interesante poder nuevamente meditar un poquito porque recordemos cómo nos venían hablando los profetas, el profeta Amós, el profeta Oseas, precisamente de las advertencias, cómo habían pecado el pueblo, ¿verdad? Judá y todos estos otros pueblos que habían pecado desviándose del corazón, desviando el corazón y del camino del Señor y sirviendo a dioses extranjeros, es decir, a dioses con minúscula. Y es interesante precisamente lo que nos habla en esta lectura, que Dios nos dice que cuando Israel era niño, dice el Señor, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor, pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaban ofrendas a los ídolos. Pero qué interesante, Dios que es todopoderoso y misericordioso, Dios también vemos cómo nos habla el Señor, que el Señor, a pesar de todo, siempre está dispuesto y con las manos abiertas para recibirnos a nosotros y tratarnos siempre con un cariño tan hermoso que ningún ser humano puede dar, expresar y regalar. Como Dios nos habla, ¿verdad? De que es Dios que es todopoderoso, Dios es amor, y cómo Dios continúa hablándonos a nosotros. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que vive en ti y no enemigo a la puerta. ¿Por qué Dios dice que Él es Dios y no hombre? Porque nosotros los hombres, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos bastante rencor, bastante soberbia, bastante vanidad. Y pues Dios, sabemos que Dios no es como nosotros, es decir, ¿verdad? Porque precisamente Dios nos ama como ningún ser humano, incluso nos ama más que a mí mismo, me ama a mí mismo y tú misma te ames a ti misma, a ti mismo, mi querida hermana y hermano. Y es interesante lo que también el Salmo 79, 2 al 3 y 15 al 16 nos invita. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Y es así como suplica, ¿verdad?, el salmista, por lo que dice ahorita la primera lectura. Y vemos así como nos dice también, Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo del renuevo que tú mismo cultivaste, lo que Dios mismo cultiva, el renuevo, ¿verdad? Y es lo que Dios nos va regalando siempre, que Dios precisamente va cultivando, precisamente envía a los apóstoles, a los discípulos. Y es interesante lo que Dios nos habla en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, versículos 7 al 15. Ayer leíamos San Mateo capítulo 1, versículo 1 al 7. Da continuación entonces. Nuevamente el Evangelio de hoy es San Mateo capítulo 10, versículos 7 al 15. Y vemos cómo entonces Jesús en aquel tiempo envía a los 12 con estas instrucciones. Ayer, qué es lo que decía precisamente a los apóstoles, ¿verdad? Con qué autoridad nuevamente les da. Menciona los 12 nombres de los apóstoles, el primero de ellos Simón llamado Pedro. Pero bueno, vamos a continuación lo de ayer, ya está ahí la reflexión. ¿Y qué dice? Los envía con estas instrucciones, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. ¿Por qué dice curen a los leprosos? La lepra, recordemos que es el pecado. Y nuevamente Jesús dice, curen a los leprosos y demás enfermos. Hay muchos tipos de enfermedades, es decir, todos nuestros pecados que tenemos, los pecados veniales y los pecados mortales, Dios les da, Jesús les da esa autoridad, esa potestad, ese poder para que vayan y curen a todos los leprosos. Es decir, cuando tú y yo vamos al confesionario, a la confesión, a la penitencia, en el confesionario y nosotros pedimos de todo corazón perdón a Dios por nuestros pecados. Es de esto lo que Dios les da esta autoridad para que vayan precisamente los sacerdotes, que son los ayudantes de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Y así pues como Dios les da este poder, vayan nuevamente, dice, curen, Jesús dice, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos. ¿Qué es resucitar a los muertos? Ciertamente que vemos como incluso, lo dije en otra ocasión, también como San Pedro, hay un canto que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, incluso resucitaban, no era la sombra, sino
ni tampoco Pedro era el espíritu de Nazareno, es decir, cómo Dios les da este poder, pero ¿qué es resucitar a los muertos? Nosotros somos, como dice también Ezequiel capítulo 37 huesos secos somos. Mis queridos hermanos y hermanas, que resucitar a los muertos, porque somos, en muchas ocasiones estamos vivos, entre comillas, físicamente sí, pero espiritualmente estamos muertos. Y esto es resucitar muertos. Cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, esto es lo que nosotros recibimos. Recibimos la resurrección, volvemos a vivir en este sentido espiritualmente. Y es por eso que Dios les dice, gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Que dice Jesús, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, ni plata, ni cobre. No lleve el morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón. ¿Por qué? Porque precisamente porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Y es interesante entender todo esto, mis queridos hermanos y hermanas, porque en muchas ocasiones tal vez tú podrás decir, pero ¿por qué entonces si Jesús les da poder a los apóstoles y los envía con esa autoridad para que vayan y curen a los leprosos, vayan y resuciten y los demás enfermos y resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios y gratuitamente han recibido todo este poder y Jesús les pide que lo ejerzan pues gratuitamente? ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia y nos cobran esto, nos cobran los sacramentos? Ningún sacerdote te puede cobrar los sacramentos, mi querido hermano y hermana. Hay que entender también la diferencia. Un sacerdote que ande cobrando los sacramentos no es correcto, pero también tú y yo entendamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 8 capítulo 5 versículo 18. El trabajador tiene derecho a su sustento, a su salario. ¿Qué significa esto? Dios nos está hablando, Primera de Timoteo 5:18, a que nosotros vemos que no también ellos tienen derecho a su salario, es decir, para que ellos puedan también sostenerse, también comer, también comen, también beben, también toman agua, jugo, lo que tú veas. Y nosotros lo que tenemos que ver es que ellos, para que también a nosotros, Dios nos está hablando. Entonces decíamos, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a ciertas parroquias y veo que están cobrando los sacramentos, como por ejemplo el bautismo o la comunión o confirmación o cualquier otro tipo de sacramento? Hay que entender la diferencia. En la iglesia también se pagan biles, como tú pagas también biles de tu casa, también lo que es la luz, el agua y todos los demás. También la iglesia tiene que pagar los biles del agua, de la luz y de todo lo demás, mis queridos hermanos y hermanas. Nada es gratis en este mundo. En este sentido, si te están cobrando incluso a veces la materia. Si tú vas al catecismo para que tus hijos, tus hijas reciban la catequesis y haces tal vez una cooperación para la suscripción de tus hijos, es porque hay que comprar también la materia, es decir, los libros, lo que estás utilizando para poder catequizar a tus hijos. Y mis hermanos y hermanas, hay que no confundir entonces una cosa con la otra. Pero precisamente para entender este evangelio, nuevamente con la gracia del Espíritu Santo, es verdad que ningún sacerdote te puede andar cobrando. O a poco tú entras al confesionario y el sacerdote te hace tu recibo y te dice aquí debes $100, $1000 o yo qué sé, o en el país donde te encuentres. Aquí es lo que está haciendo, no te está cobrando ni un solo centavo. Entonces también hay que entender la diferencia. Pero vemos entonces cuando Jesús les da este poder a los apóstoles. Les dice Jesús, cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. ¿Por qué? Dice Jesús, al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna de la paz, entonces la paz de ustedes reinará en ella. Y si no, ¿qué es lo que sucede entonces? Si no es digna del saludo de paz de ustedes, entonces no les será de provecho. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo cómo es que tiene que ser aquellos enviados de Dios, que es decir, los apóstoles que Jesús había enviado. Y dice Jesús, y si no lo reciben o no los escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio de Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. ¿Por qué Jesús también nos dice a nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, les dice a los apóstoles que cuando entren en una ciudad se queden? Ellos nuevamente tienen ellos merecen el sustento también, porque ellos
Su trabajo es de ellos precisamente es estar evangelizando, estarte verdaderamente guiando el camino de la santidad, el camino de la salvación, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Y de esta manera es como a nosotros, a ti, a mí nos invita también Dios, cómo debemos recibir a los enviados de Dios, a los apóstoles, en este caso nuevamente, para no ser tan repetitivo, es al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, y de esta manera también Dios, como Jesús los envía con esta autoridad, pero también ellos cuando entran en una ciudad, ellos te están evangelizando a ti, a nuestras familias. Y si nosotros no lo recibimos, si nosotros no somos dignos del saludo de paz, es decir, porque no queremos abrir nuestro corazón, porque no queremos escucharlos, porque los despreciamos, porque cerramos nuestros corazones, nuestros oídos para no escuchar, entonces es donde Jesús les dice a los discípulos, entonces es lo que hacen ellos, sacudirse el polvo de los pies. ¿Y qué es sacudirse el polvo de los pies? Nosotros hemos cumplido con evangelizarles. Nosotros hemos cumplido con traerles el mensaje de Dios, con hablarles de la salvación y darles los sacramentos, es decir, los sacerdotes a nosotros, ellos cumplen con darnos la evangelización y darnos los sacramentos, la riqueza de la sabiduría del Espíritu Santo que Dios nos regaló, que Dios mismo dijo: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y si no, yo no quiero recibir, no quiero ir al sacramento de la reconciliación o confesión como lo conocemos, y no quiero ir a recibir a Cristo, Eucaristía, tomen y coman todos, como dice Primera de Corintios 11, 23 al 26, mismo Cristo, como mismo Jesús dijo: tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y si yo no quiero recibirlo, entonces me estoy cerrando. Ellos están cumpliendo con su obligación, con la responsabilidad que Jesús les dio. Entonces, esto es lo que ellos están haciendo. No necesariamente que se sacudan los pies del polvo que llevan, sino nosotros hemos cumplido con llevarle a la comunidad el mensaje de la salvación, el mensaje de la reconciliación, todos los demás sacramentos, y cómo es también el sacramento, por ejemplo, de la unción de los enfermos. ¿Cuántos en ocasiones va el sacerdote, ¿no? Y quiere ofrecerte el sacramento de la unción de los enfermos y es rechazado. Nuevamente, todos los sacramentos y todo lo que Dios nos ha regalado por medio de la Madre Iglesia Católica, esto es lo que nuevamente significa que sacudirse el polvo de los pies es porque hemos cumplido nosotros con nuestra obligación, pero ustedes no nos han querido recibir, no nos han querido aceptar, no han querido recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente como una manera de protesta, es decir, nosotros ya no somos responsables de ustedes, de la evangelización, porque han rechazado. Entonces es interesante, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Como decía nuevamente el Mateo 10, capítulo 10, versículos 7 al 15, nosotros estamos viendo cómo, si en verdad vemos lo que Dios les da estas instrucciones a los apóstoles, que vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos, que curen a los leprosos y demás enfermos y resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios y gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. ¿Cómo vemos que muchos, y no tengo nada contra nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, con el corazón en la mano, y les estimo y les quiero, en el amor de Cristo, les amo, pero también seamos honestos, mira, mi querido hermano y hermana, bien simple, mira que la Iglesia Católica, tú vas a la misa y das una ofrenda, incluso das o no das, incluso recibes igual por como por los que dan o no demos o den. Y en los hermanos separados o das el diezmo y si no, te echan fuera. Mira, para que veas si verdaderamente cómo ellos lo hacen y si cubras, te cobran el diezmo. Deja de dar el diezmo para que veas que ese pastor, esa secta va a desaparecer inmediatamente. Y para gloria de Dios, nosotros, incluso sin embargo, la Madre Santa Madre Iglesia Católica todavía está desde que Jesucristo la fundó, como le dijo a Pedro, a San Mateo, a San Pedro, como dice San Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18, 19. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todavía estamos aquí como iglesia que Jesucristo dejó. Y es así como precisamente, si en verdad esos pastores trajeran la evangelización, la verdad de nuestro Señor Jesucristo, esos pastores no cobraran nada, te dejaran verdaderamente que lo hicieras como, vamos, como voluntad, ¿no? Lo que tú quisieras dar.
pero no tienes que dar el diezmo porque saben que si no das el diezmo, pues entonces de esa manera ellos pues desaparecen, ¿no? En el sentido económicamente. Entonces déjale de dar el diezmo para que veas que eso ya no existirá más. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a nuestro Señor Jesucristo, obedecer por medio de los apóstoles, de los discípulos que Él nos envió, hasta hoy en día nuevamente al Papa y los sacerdotes, y nosotros debemos verdaderamente apoyar a los sacerdotes y ir nuevamente acompañándoles también. Y por eso de esto es lo que decíamos de los hermanos separados, con todo cariño y respeto. Ellos van cobrando, cobrando, cobrando todo lo que van haciendo, toda actividad y todo cobran, y siempre lo que se va haciendo gordo o rico, la palabra que es en el país que te encuentres, cada día más rico los pastores, sí, los ancianos, los pastores de tus iglesias, de las sectas protestantes. Y sin embargo nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, por eso vemos los sacerdotes, que a ellos los están moviendo cada cierto tiempo a diferentes parroquias, a diferentes comunidades, para que de esta manera haya un control y no nosotros mismos nos llevemos tampoco sorpresas. Así es que nosotros entendamos lo que es la gracia del Espíritu Santo, cómo Dios les da esta sabiduría nuevamente, entonces para nosotros ir entendiendo, y ellos nuevamente son los únicos que tienen el poder para curar la lepra. ¿Quién te puede absolver de los pecados? Solamente el sacerdote, que Dios le dio la autoridad nuevamente a San Pedro, a los apóstoles, y perdón por ser tan repetitivo, pero también nuevamente al Papa que tenemos hoy en día, a los obispos y a los sacerdotes. Ellos nos pueden curar de la lepra, es decir, del pecado, nos resuelven de nuestros pecados. Lo he dicho en muchas ocasiones, con capítulos y versículos. San Juan capítulo 20, versículo 20 al 23. Sí, sopla sobre ellos, la paz esté con ustedes. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Y en muchos más capítulos y versículos, como Jesús les da esa autoridad para perdonar los pecados, y como también los enfermos, precisamente, también si hay algún enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, a los sacerdotes, sí, al presbítero, es Santiago, como dice, llamen también a los presbíteros para que oren por los enfermos. Ya ves, mis queridos hermanos y hermanas, y es así como también de todos los demás sacramentos. Entonces, ¿y cómo es que echan fuera a los demonios? Con exorcismo, como conocemos, pero también decíamos en estos días pasados cómo es que tal vez estamos en muchas ocasiones más poseídos nosotros, cuando nosotros creemos que una persona poseída por el demonio se tiene que andar arrastrando, se tiene que estar tirando por el piso. No, en muchas ocasiones nosotros mismos, cuando no queremos obedecer a Dios, cerramos nuestro corazón, nuestros ojos, todo nuestro ser, y rechazamos a Cristo Eucaristía, a Cristo en el sacramento nuevamente de la confesión, en los sacramentos, y rechazamos a Cristo, rechazamos el mensaje, rechazamos a los enviados del Señor, rechazamos al sacerdote, al Papa, a ellos. Esto es estar nosotros más poseídos, estamos más poseídos por los demonios que en muchas ocasiones que una persona que verdad creemos. Entonces, es interesante, mis queridos hermanos y hermanas, entender la diferencia entre por qué un sacerdote no debe comprar y no debe cobrar. Es verdad que no debe cobrar, pero también entendamos que la iglesia también, el edificio donde tú y yo vamos a la iglesia, porque el edificio, me corrijo, el edificio son los protestantes, nosotros es la iglesia, el templo, la casa del Señor, ¿sí? Entonces, también se pagan los servicios, el agua potable, la luz y todo lo demás, ¿verdad? Lo que se requiere tiene que pagar. De ahí más, nunca has mirado al sacerdote que ande contigo y te ande cobrando a ti directamente, te envíe una cuenta sí, un bill, un recibo y tienes que pagar tal cantidad. No, por eso es que tenemos que entender la diferencia entre una cosa y otra, y pedir a Dios la gracia del Espíritu Santo que nos acompañe, y nosotros mismos también acompañarles en, a los sacerdotes, ¿no? Cuando tú puedes económicamente, bríndales, tiéndeles la mano, y de esta manera para que verdaderamente también Dios te ayude a ti y a mí, a todos. Entonces pidamos a Dios nos dé siempre la gracia del Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Dios Padre Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, don divino de lo alto, santificador, Dios Padre, te suplicamos por el Santo Padre León XIV, por toda la Santa Madre Iglesia, por todos los cardenales, obispos, arzobispos,
por nuestro arzobispo James, su obispo auxiliar Jorge Rodríguez, y por todos los demás obispos del mundo entero, de vocaciones de religiosos y religiosas, nuestros párrocos, nuestros vicarios. Te pedimos, Padre Todopoderoso, por aquellas vocaciones de religiosos y religiosas, les llenes con la gracia del Espíritu Santo y les protejas de todo mal, y siempre les acompañes para que lleguen siempre, Señor, a cumplir tu voluntad. A nosotros también, Señor, bendícenos, a nuestras esposas, esposos, hijos, hijas. Bendice a todas las embarazadas, los bebés no nacidos, por el movimiento por vida, para que los guíes con la gracia del Espíritu Santo. Para aquellas embarazadas que les toques, Señor, en sus corazones y sepan que no están solas, y que aquellas personas que no quieren y rechazan la vida, sino más bien al contrario, destruyen la vida, les toques el corazón y un día se arrepientan antes de que los llames en cuenta, a cuenta, Señor, para que ellos también tengan una conversión. Te pedimos por todos los gobernantes del mundo entero para que con la sabiduría del Espíritu Santo sepan gobernar a toda la humanidad antes que sus propios intereses o inclinaciones. Te pedimos para que ellos sean verdaderamente conscientes y trabajen siempre para hacer tu voluntad y por el bien del pueblo. Padre eterno, también te suplicamos por todos los que estemos enfermos del alma y por todos los que estemos enfermos del cuerpo, si es tu voluntad. Un pensamiento divino basta para que levantes al jovencito David Antonio Trujillo Martínez. Todopoderoso Padre eterno, tú que eres el autor de la vida, que por ti existimos y nos movemos. Si es tu voluntad, basta, Señor, con un pensamiento divino para que lo levantes a él y a todos los demás enfermos del mundo entero. Bendice, Señor, a todos aquellos que te suplicamos y te suplican, a nuestros hermanos protestantes, a nuestros hermanos separados, a aquellas personas ateas, por aquellos que nos han pedido oración, también te suplicamos por aquellas personas enfermas, ateas, y sin embargo han pedido oración, para que les ayudes, Señor, y les concedas cuanto hay en su corazón, siempre y cuando sea siempre para que nosotros te demos a ti la gloria, la alabanza, la adoración en todo momento. Por eso es necesario, Señor, como dijo San Juan, que es necesario que tú crezcas y yo disminuya. Ayúdanos, Padre eterno, a adorarte en espíritu y en verdad. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, Padre. También te suplicamos por nuestros seres queridos que nos han precedido, para que ya gocen de tu presencia. Y nosotros un día que nuestros cuerpos se separen de este mundo, de nuestros cuerpos y de este mundo, nos podamos, Señor, unir un día también con nuestros seres queridos para adorarte eternamente. A ti, Dios Padre, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, bendecido día.